Continuando con el simposio, entonces llamamos al doctor Wilmer Villamil. Profesor Villamil es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, director del Grupo de Enfermedades Infecciosas y Control de Infecciones, director de Investigación y Docencia, Hospital Universitario de Sincelejo. Doctor Wilmer Villamil nos va a dar una charla sobre las guías de dengue de la OPS, en la cual pues ahí va a hablar sobre la guía de atención del enfermo, manifestaciones clínicas, las bases epidemiológicas para seguir estos pacientes, tratamiento y el diagnóstico de dengue en el laboratorio. Doctor Villamil, bienvenido. Muy buenas. Cuando uno se ve enfrentado a una guía, a una directriz, es importante tener el conocimiento que se hizo con un rigor metodológico, y ese rigor metodológico está dado exactamente para determinar el nivel de confianza. Entonces van a ver ustedes que las recomendaciones van a decir moderada confianza o alta confianza. Y cuando tenemos una moderada y alta confianza, quiere decir que hay gran magnitud del efecto relacionado con la dosis, que se llama dosis-respuesta, y se corrige algo que es el sesgo. Mientras que cuando es baja o muy baja, en realidad la información, hay problemas metodológicos. Entonces, para aterrizar, cuando se dice que es una recomendación alta, existe una alta confianza de que el verdadero efecto se encuentra muy cercano al estimador del efecto reportado en el cuerpo de la evidencia. Cuando es moderada, hay una confianza moderada del estimador del efecto, y baja, la confianza en el estimador es limitada, y muy baja, muy poca confianza. Entonces, entremos en materia. Primera pregunta, papel y lápiz. Primera pregunta. ¿Qué hallazgos clínicos y en estudios complementarios básicos permiten diferenciar los arbovirus entre sí y de otras enfermedades febriles? Entonces viene lo primero. ¿A qué le llamamos estudios complementarios básicos? El cuadro hemático, recuento de plaquetas, la SGOT, SGPT, las transaminasas. ¿Y para qué necesitamos esto importante? Porque es que estas directrices van a permitir, y es donde adolece, que uno en el servicio de urgencia, y así sea que se encuentre en la atención primaria, pueda diferenciar: estoy en presencia de un dengue, chikungunya o zika. Y ven ustedes que se los dije ahora, recomendación alta. 80 estudios, más de 90.000 pacientes con 39 variables evaluadas. Y de esas 39 variables evaluadas se descartó mayaro y fiebre amarilla. Ya vayan dimensionando la idea. Entonces vemos erupción, y sabemos el caso, por ejemplo, de dengue, el xantema maculopapular en mar rojo, y que tiene una característica semiológica. Nunca olvidemos la semiología, que es cráneo caudal, una conjuntivitis que es clave con alta confianza, artralgia, y me orienta a mí, estoy en dengue o chikungunya, mialgia o dolores óseos, dengue o chikungunya, hemorragia, ojo, que incluye sangrado en la piel o mucosa o ambas, y ven ustedes un ramillete, una triada que yo le he llamado trombocitopenia, aumento progresivo del hematocrito y leucopenia. Aquí están los estudios básicos. ¿Y qué pasa con aumento progresivo del hematocrito? Papel y lápiz. Usted está en su servicio de urgencia, le llega un paciente, le manda su cuadro hemático y le da un hematocrito de 28. Tiene que repetirlo a las 24 horas. Entonces no se olviden, multiplica 28 por 1.5, ¿da cuánto? 42. Si al día siguiente ese hematocrito lo tienen 42, ¿qué infieren ustedes? ¿Está qué? Hemoconcentrado.
y es la expresión fisiopatológica de fuga vascular, más que las mismas plaquetas. Entonces ya eso le indica, por favor, no se va para la casa, déjenlo en observación y encima de. Entonces, fíjense ustedes que este terramillete que están dando son estudios complementarios. Entonces tenemos que tener una herramienta de unos exámenes claves para verdaderamente hacer el abordaje, cefalea y prurito. Y llama la atención que la recomendación moderada acumulación de líquido. Y cuando hablamos de acumulación de líquido es ascitis, derrame pleural, que se refleja en el concepto de panserositis, artritis, escalofrío, y analicen ustedes. Cuando hay la expresión del escalofrío, que indica que hay altas viremia, entonces el escalofrío es muy importante, y la disgeusia, que es la alteración en la discriminación del gusto, orienta a que tenemos el paciente de dengue. Y muy baja la astenia. Entonces, todo esto va a dos escenarios, que es lo que persigue la directriz, que tenemos que diferenciar cuando estoy yo en presencia de dengue, chikungunya o zika. Y con dengue viene la triada, trombocitopenia, aumento progresivo del hematocrito y leucopenia. Y pienso yo en dengue. Y artralgia, pienso en chikungunya y el prurito. Un prurito que tiene una característica en la embarazada, un prurito intenso, no lo soporta la mujer embarazada. Y esa es una característica importante para pensar en Zika. Y mire que dio la evidencia, alta recomendación, alta con una excelente calidad de evidencia. ¿Se dan cuenta el aporte que está haciendo las directrices 2021-2022, que ya nos van a afinar a nosotros los clínicos? Y aquí sí no hay tutía, y aquí hay que afinar bien claro, y sí tenemos que ser responsables en esto, en pensar en dengue o chikungunya o zika. Moderada, ¿qué nos da? Anorexia, el vómito, dolor abdominal, escalofríos, la hemorragia, y moderada para chikungunya, conjuntivitis y artritis, y moderada para Zika, la conjuntivitis. ¿Y qué llama la atención? Que era algo, yo no le enseñaba a los estudiantes, el dolor retroocular, eso es clave, el dolor retroocular. En la evidencia, ojo, son revisiones sistemáticas, dio una recomendación baja. La hepatomegalia, la cefalea, la diarrea. Entonces fíjense ustedes que ya las directrices con revisión sistemática nos están orientando a muchas cosas. Segunda pregunta, papel y lápiz. ¿Qué te dice la segunda pregunta? ¿Qué nos dice la segunda pregunta? ¿Qué hallazgos clínicos y en estudios complementarios básicos deben utilizarse para identificar pacientes con riesgo de evolución a enfermedad grave? Yo creo que esa es la misión que tenemos nosotros los médicos, y es salvar vida. Y la estrategia de salvar vida es tener yo identificar el signo de alarma. Pero a veces si nos los aprendemos el signo de alarma, vamos a ver estudios aleatorizados randomizados que se hicieron la revisión, estudios observacionales que dijeron una recomendación, se sugiere utilizar los siguientes signos de alarma para identificar el paciente con riesgo incrementado de evolución a dengue grave. Y da tristeza cuando invitan a uno a los comités de mortalidad. Las muertes evitables en un 98%, doctor Carlos Franco, evitables. Y entonces, ¿qué? Estoy mandando a la casa pacientes con dengue, con signo de alarma que se me van a complicar. Y entonces, ¿cuáles son esos? Dolor abdominal. Apliquemos semiología al dolor abdominal. Progresivo hasta ser continuo, sostenido intenso y algo clave, al final de la etapa febril. Y recordemos ese gráfico clave importante. ¿Se acuerdan? Y uno pregunta, ¿cuántas fases clínicas tiene el dengue? 3. Febril, crítica, recuperación. Entonces en la etapa febril, cuando va perdiendo, ya se va la fiebre desapareciendo, aparece el dolor abdominal. Pingo, ¿cómo voy a mandar yo a ese paciente para la casa cuando me presenta un dolor abdominal si lo tengo en la fase crítica? Y lo otro, entonces yo hago el ejercicio. A mí me gusta en la ronda preguntar, a ver, ¿por qué se produce el dolor abdominal? Que hay una distensión de la cápsula de Gleason, ni que Gleason ni que nada.
Lo que hay es una fuga vascular perirrenal, que se irradia por los plexos coroideos a hipocondrio derecho y por eso duele en el hipocondrio derecho. Esa es la causa, la fisiopatología del dolor abdominal. Trastornos del sensorio, irritabilidad, somnolencia y letargo, muy bien visto en pediatría, doctor Tony. Sangrado de mucosa y pildorita clave. Ojo para las mujeres. Sean mujeres, sean adolescentes. No tienen el periodo menstrual, no lo esperan. Usted espera la menstruación. No, ya. Yo lo tuve, eso viene ya como en 20 días. Y le consultan en el servicio de urgencia y está sangrando. Eso es un signo de alarma. No es la menstruación que se adelantó. ¿Qué menstruación que se adelantó? Es una expresión de sangrado, o sea, el sangrado vaginal que no se relaciona con la menstruación es un signo de alarma. Acumulación de líquidos, que es la panserositis, ojo, al final de la etapa febril, la hepatomegalia mayor de 2 centímetros y los vómitos. La recomendación es condicional. Nosotros revisamos con la doctora Doris Salgado y un grupo del ministerio, esto es la recomendación. Entonces dicen, no es que la recomendación es condicional. ¿Por qué es condicional? Y hay que ser muy honesto. La recomendación es condicional cuando ustedes busquen la revisión, y el doctor Castellano, como un experto investigador y clínico que lo ve, profe, usted sabe que investigar en dengue en ensayo clínico es complicado y usted lo ha hecho por el tiempo, imagínense. Entonces, los estudios autorizados, randomizados a doble ciego, no los hay que echar mano de los observacionales. ¿Me entienden el mensaje? Pero no quiere decir que el observacional no va a tener peso. Esto tiene peso y salva vida. Pero como se hace una metodología rigurosa, se dice que es recomendación condicional. Pero tiene mucho peso. Tercera pregunta. Papel y lápiz, no vamos para la tercera. ¿Qué hallazgos clínicos y en estudios complementarios básicos deben utilizarse para identificar pacientes que requieren manejo hospitalario? Y entonces decir, sí señor, no se va para la casa, se va. Y entonces retomamos a los signos de alarma más otras cositas importantes. Pero el torniquete sigue teniendo efecto, sigue siendo importante, no se ha perdido. Lo que ya hablamos, el acortamiento de la presión arterial. Es un crimen que un bebecito, un lactantico menor, mayor, un adolescente acuda a un servicio de urgencia y no se le tome la tensión arterial. Y la tensión arterial con los brazaletes de acuerdo a su edad. Porque yo aquí puedo determinar el acortamiento de la presión de pulso, que es importante, la hipotensión arterial, evalúenme el lactantico, el trastorno del sensorio, entonces vamos a ver el derrame pleural, la panserositis y algo clave que la famosa colecistitis acalculosa. No hay ninguna colecistitis. Lo que hay es un edema de la pared de la vesícula. Y el edema lo que hay es porque hay fuga vascular, entonces los líquidos aumentan el espesor. Entonces el ecografista le digo, mídame, hágame el favor, ese espesor de la vesícula. Uy, sí, bien, está aumentadito. Muy bien. La recomendación condicional llega a lo mismo, lo difícil de tener los ensayos clínicos controlados. Cuarta pregunta. En pacientes con diagnóstico de arbovirosis, ¿debe utilizarse un esquema de hidratación oral intensa? Claro, y es la recomendación. Acuérdense que en las guías 2016 se va a la hidratación oral. Pero algo importante, que el paciente la hidratación oral se hace ¿dónde? En la casa. Entonces tiene que irse con una buena recomendación. Y esto es importante porque hay que hacer el esquema, una recomendación firme, que está bien sustentada y que tiene unas consideraciones adicionales. Se implementa en el ámbito de la atención primaria. No subestimemos lo que tenemos de base, mi formación de base en medicina de familia. Entonces hay que trabajar, visitar a la familia y qué bonito uno se sienta en la María Palito, allá en la costa le decimos María Palito, ¿cierto, Germán? Y a ver cómo están y dialoga, ¿dónde está el tinito? ¿Le están dando bien su suero? Esto es importante y es la atención primaria, porque es el primer contacto que tiene el paciente, ¿cierto?, con su médico, es el médico de la atención primaria. Entonces, se debe tener presente la hidratación, es una complicación, la deshidratación es una complicación de la fase febril y sí tiene impacto, porque una buena hidratación oral me disminuye a que el paciente vaya a nivel hospitalario. Pregunta 5.
En paciente con dengue y signo de alarma debe indicarse hidratación parenteral. Sí, ¿y en qué momento? Se recomienda indicar hidratación parenteral en pacientes con dengue y al menos un signo de alarma. Mire que esto es una secuencia. Ya sabemos que si el paciente me tiene un vómito que no mejora, que no está relacionado exactamente con los alimentos, me da a mí a pensar de que no se me puede ir para la casa. Por eso es que el tratamiento es enzimático, encima de, y no los 3.000 líquidos, no, 2.000 para 24 horas. Anda el pediatra o el internista, 2.000 para 24 horas. No, ya eso se acabó, las directrices no. Tiene que ser enzimático porque es horario. Y entonces saber de los 10 cc por kilo hora al paciente hospitalizado en pabellón, en piso. Y si me va a UCI, 20 cc por kilo hora. Entonces, las consideraciones adicionales, los signos de alarma son los incluidos en la recomendación 2 y en el contexto de una epidemia es importante hacerlo. Lo tuvimos y lo que nos entrenamos y fuimos antes de que saliera chikungunya a Paraguay. Hemos hecho todo el viaje por Latinoamérica, los famosos hospitales D. Entonces, crear las unidades de hidratación parenteral en nuestros servicios de urgencia. Pregunta 6. Y no hay mesa redonda que no se haga la pregunta esta. ¿Quiénes son buenos? A ver, en pacientes con diagnóstico de arbovirosis, ¿qué hidratación parenteral reciben? ¿Cristaloides o coloides? Y siguen los cristaloides mandando. Solución salina 0.9% normal, solución de Harman. Son los cristaloides, no los coloides. Son buenos. Lo que pasa es que hay que estar encima de 7 estudios aleatorizados randomizados, 25 observacionales, dan para recomendaciones que usar cristaloide en lugar de coloide en el manejo inicial del paciente con Joker por dengue. Una recomendación firme, basada en una certeza, porque, repito, los estudios son pequeños, pocos, ¿cierto?, pero tienen gran impacto. Y el gran impacto es que es conveniente que la reanimación se realice en un ambiente controlado. Esto sí es clave. Yo tengo que controlar mi presión arterial, mi saturación de oxígeno, tener mi monitoreo cardíaco y es un manejo de tipo integral. Pregunta 7. Pacientes con dengue y trombocitopenia debe indicarse transfusión de hemocomponente concentrado de plaquetas o plasma fresco congelado. Parece mentira. Hoy por hoy en muchos servicios de urgencia en nuestro país transfunden plaquetas. Y sabemos por la fisiopatología, y le aprendimos a Eric Martínez y todo el equipo de Guadalupe, del IPK y toda esta serie con Clever Luz y todo un grupo importante, que si usted transfunde plaquetas lo que hay es una autodestrucción. Y entonces acabamos, nosotros allá en nuestro hospital, acabamos digamos así, la plaquetomanía. Entonces plaqueta cada 6 horas. No, señor, coge un buen hematocrito e interprételo. Entonces vienen infecciones, reacciones adversas, entonces se complican, los pacientes, las estancias hospitalarias son mayores. Por lo tanto, no transfundir hemocomponentes. Pregunta 8. En pacientes con arbovirosis, ¿qué intervenciones farmacológicas puede indicarse para el manejo de los síntomas? Paracetamol. Bueno, bonito y barato. El problema que hay que hacerlo es con la dosis pediátrica, 10 miligramos por kilogramo. Parece que un día en la salida, ayúdenme acá, que me dijeron que no, y entonces no calculamos la dosis de los 10 miligramos, y entonces se nos viene el problema y que no sirve. El problema no es que no sirva, sino que hay que hacerle a la dosis ideal. Y en adultos, 500 miligramos cada 6 horas. Vamos rapidito. En pacientes con arbovirosis, pregunta 9, grave, ¿debe indicarse tratamiento con esteroide? ¿Qué dice la directriz? Se sugiere no administrar esteroides sistémicos a los pacientes con choque por dengue, recomendación condicional, no corticoides. Entonces tenemos riesgo de infecciones, estancias hospitalarias largas y vamos a tener complicación. Los estudios y los ensayos clínicos, se hizo esteroide con sepsis, más de 50 trabajos, y los trabajos en ningún momento mostraron para el riesgo-beneficio que se tenía una supervivencia o eran mejores. Por lo tanto, no.
Bueno, entonces no vamos con los esteroides. La siguiente, me ayudan para pasar la 10 porque me va a tocar la campana aquí. Nos vamos. 10. Entonces, inmunoglobulina no. Y entonces nos vamos porque ahí hay que ir al laboratorio, entonces que hay que hacer la inmunoglobulina porque es que me llevaron al congreso por allá y entonces yo tengo inmunoglobulina. No tiene ningún efecto, llegan lo mismo los estudios. Por lo tanto, inmunoglobulina en dengue no se usa. Atrás, por favor. Inmunoglobulina en dengue no. Y viene la fase esta, porque faltan 5 minutos, ya va a sonar ahí, y viene en la fase, viene ahora. ¿Qué la hago yo con tener bonitas ahí, en el escritorio? No sirve. Yo tengo que implementarlo. Entonces viene en la fase de implementación. Entonces viene la estrategia, ¿cómo lo voy yo a implementar? Entonces, en nuestro servicio de urgencia, en la misma guía que ahí está, en la página 30, se dice cuáles son las formas. Esos son porque me faltan 5. 5 para implementación. 5 para implementación. Lo vamos a implementar. Implementación, entonces viene, hay barreras. Yo tengo que tener un grupo bien entrenado. Ahí está la página 30. Ya la vi. Eso, yo creo que ahora sí, no me voy. Yo me emociono. Entonces, aquí está la página 30. Barreras de implementación. Nos vamos rápido. Carencia de recursos humanos en los diferentes niveles de atención, falta de insumos y materiales, falta de observancia y recursos financieros. Tiene que haber voluntad política de los hospitales, de los directores, de decir voy a implementar mi directriz. Acciones necesarias. Hay que difundir. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo eso, la difusión de las directrices. Que el hospital tenga su dirección para que pueda acceder a su guía. Lo otro, esto sí no se lo olvide, si esto es clave y lo tiene, tenemos que tener implementado la red. ¿Qué es la red? La red de expertos, 365 días al año. Una red por municipio, por departamento. Que se haga la consulta. Tengo este paciente, ¿qué opina? Nosotros la tenemos, ¿cierto, Tony? Con todo, allá con Carlos, a las 4 de la mañana le timbro, ¿sí o no? Y en esa red permite la consulta y el dinamismo. Tengo esto que dice la guía, que piensa cuál es el diagnóstico diferencial. México tiene gran experiencia en lo de la red. Otro punto, desarrollar, esta guía es buena, sigue teniendo vigencia, y los algoritmos que se implementen, que se imprendan, que se pongan en las carteleras de los hospitales. La OPS, y esto es admirable, en cabeza del doctor José Luis San Martín, cabeza del profe Gamaliel, y aquí la doctora Gina también y el profesor González, se tiene esta aula regional. Se hacen cursos y lo firma curso certificado. O sea, vamos a meternos a hacer los cursos gratis, todo esto es gratis, esto no vale ningún peso ni nada, todo esto es gratis. Se nos viene ahora, se está organizando el curso Chikungunya Zika, se viene, que estén los celulares que están ahora por ahí, tenemos la app, tenemos entonces signos de alarma, historia clínica, cómo se hace el abordaje, cómo calculo los líquidos y me dice los líquidos que voy a hacer en 1 hora, en mi tablet, en mi dispositivo. Y algo importante, hacer seguimiento para yo evaluarlo y voy a evaluarlo con unos indicadores. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La Asociación Colombiana de Infectología, el Comité de Medicina Tropical y Zoonosis, Medicina del Viajero, estamos precisamente también con API, API va a ser otro evento, es trabajar CDC, el FU, todo esto es una gran familia, nadie tiene la razón. Quiero, y manejé el tiempo bien, terminar con esto, nuestro querido Cincelejo Germán, nuestra iguana, aquí con el profe Alfonso generando, hicimos el primer congreso de medicina tropical en Cincelejo, Sucre, eso fue historia, pero no crea que estamos allá en la sabana, comedores de suero, atoyagüey y todo, se hizo, y aquí está nuestro gran amigo Carlos Franco y todo un equipo. Fonchi, que ahora ya compró allá unas vaquitas y una tierrita por allá también, allá la tiene guardadita. Gracias, muy amable, Dios los bendiga.